Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar que hoy vendría a ser Introducción a los servicios de RIF. Bueno, como siempre, perdón, de RIF Lumino. ¿Qué quería decirles? Bueno, para conocernos un poco más, acá al costado del chat van a poder ver que tenemos un par de encuestas que las vamos a publicar ahora. Nos gustaría ver si son developers, si tienen un poco de conocimiento o de experiencia programando y qué sistema operativo están utilizando. Acá con nosotros está Alejandro Narancio, que es Product Owner de Riff Payments and Tools. Riff Payments es Riff Lumino, que es el servicio de pagos que tiene la plataforma de Riff, que es RSK Infrastructure Framework. Eh, Así que bueno, más que nada queríamos sobre todo agradecerles por participar casi todos los días que estamos saliendo con estos webinars, tratando de que conozcan un poco mejor cuáles son nuestros servicios, cuáles son las facilidades que estamos proveyendo, qué tipo de tecnología estamos construyendo. Así que bueno, buenísimo, mil gracias por ser parte de esto. Como siempre acá en el chat pueden escribir si tienen alguna pregunta o también tienen la posibilidad de hacer una pregunta en particular y vamos a tratar de ir respondiéndoselas. Y también aquí abajo yo voy a pasarles un par de links con información para ver si quieren ir leyendo o si quieren saber un poco más. Y obviamente si alguno se tiene que ir de este webinar en algún momento, sepan que va a quedar grabado y que lo pueden después ver más tarde por nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/rcksmart. Ahí igualmente se los dejo escrito bien en el chat. Hola Tony, ¿qué tal? Nosotros estamos hablando, bueno, yo desde Buenos Aires, de San Isidro un poquito más lejos, y Ale está en Montevideo, así que allá ya es un poquito tarde, deben ser como las 9 de la noche. Bueno, los dejo a todos con Ale y yo me despido. Hasta luego. Por unirse. Mi nombre, como decía Fran, es Alejandro Naranjo. Yo estoy de Product Owner de Riff Payments y de Riff Tools, trabajando en Riff hace un poco más de un año. Y bueno, Riff, como decía Fran, es el servicio de infraestructura sobre RSK. Para los que no conocen, RSK es una plataforma de smart contract basada en blockchain, que es una sidechain de Bitcoin. La idea es que se eligió Bitcoin como centralizada y más segura que existe hoy por hoy en el mundo de blockchain. Y básicamente, si bien nosotros en Bitcoin podemos crear algunos contratos, los mismos son bastante limitados en lo que se puede hacer, propio de que tiene un lenguaje que no es Turing Complete, y RSK le agrega una capa que permite la creación de smart contracts con un lenguaje Turing Complete, y decimos que la seguridad de RSK está dada por la red de Bitcoin, porque las transacciones son validadas por los minadores de Bitcoin. Actualmente tenemos como entre un 40 y un 60 el hashing rate total de Bitcoin. Y los costos de utilizar la red, o sea, cuando ustedes quieren realizar alguna transacción o algo sobre RCK, pagan con la moneda nativa, que es RBTC, que tiene una paridad 1 a 1 con Bitcoin. Entonces, en definitiva, ustedes pueden pagar el costo de la red sobre Bitcoin. Entonces, si bien ya existía la plataforma para smart contracts, con super segura, etcétera, vimos como que a nivel para las empresas, para los desarrolladores, había como un gap y necesitaban como ciertos servicios de infraestructura que les proveyera de ciertas funcionalidades o servicios, valga la redundancia, que una plataforma de smart contracts no le estaba proveyendo. Uno de ellos es, por ejemplo, la escalabilidad en las transacciones, la cantidad de transacciones por segundo. Y bueno, para eso surge Lumino. Lumino es la primera implementación del protocolo de Risk Payments. El protocolo de Risk Payment, la idea es crear un protocolo que escale los pagos y permita la interoperabilidad entre muchas redes de pagos. Risk Lumino es la primera implementación, como decía, y es básicamente una plataforma de pagos, un sistema de pagos off-chain sobre RCK. ¿Sí? La idea de esta charla es inicialmente entender un poco, explicar un poco qué son los pagos off-chain, medio genérico, y luego entrar un poco en lo que es Lumino y cómo funciona el protocolo de Lumino. Y creo que va a haber otro webinar más adelante que va a ser un workshop de realmente cómo programar y cómo integrarse con Lumino, etc. ¿Sí? Así que vamos a arrancar. Primero, ¿por qué necesitamos este tipo de pagos off-chain? ¿Sí? Nosotros queremos
de alguna forma crear un nuevo sistema financiero, ¿sí? Donde estamos en toda la movida de DeFi, y para eso se necesitan ciertas bases o ciertas pilares sobre los cuales construir para soportar todos los casos de uso que se requieren en un ecosistema de DeFi. Entonces, si miramos el sistema financiero tradicional, el actual, algunos de los actores más conocidos, nosotros, por ejemplo, tenemos estos dos, esta data es de hace un par de años, o sea que ahora incluso debe ser más grande que esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, que Visa soporta un picos de alrededor de 25.000 transacciones por segundo. PayPal ahora debe estar en ciertas cantidad de miles, pero en aquel entonces era más de 200 transacciones por segundo. Y nosotros podemos decir que Bitcoin en general soporta entre 7 y 8 transacciones por segundo. Hay algunos picos de 20, algo así, depende del tipo, de qué tipo de transacciones se utilicen, pero en general podemos decir que soportan el orden de las 7, 8 transacciones por segundo. Evidentemente no se puede soportar sobre Bitcoin el sistema financiero que queremos crear, ¿sí? O con la demanda que queremos tener algún día. Entonces, al menos con la cantidad de transacciones por segundo que está soportando actualmente, ¿no? Pero si quisiéramos hacer el caso de laboratorio de, por ejemplo, ¿qué necesita Bitcoin para soportar las 25.000 transacciones por segundo que soporta Visa? Y considerando que obviamente Bitcoin está basado en blockchain, que blockchain es una base de datos básicamente distribuida, orientada a transacciones, es decir, que todo el cambio de estado que se quiere hacer sobre la base de datos debe surgir a partir de una transacción. Y básicamente se agrupan las transacciones en algo que llamamos, en algo que llamamos bloques, ¿sí? Y en el caso de Bitcoin, decimos que generalmente se genera un bloque cada 10 minutos. Eso no es exactamente así, hay algunos que se generan cada menos, cada más, pero en promedio decimos cada 10 minutos. Es decir, que todas las transacciones de 10 minutos se engloban en un bloque, ¿sí? Por ende, si nosotros queremos 25.000 transacciones por segundo, un bloque debería de soportar, no sé, es algo así como 150 millones de las transacciones en 15 millones de segundos, una cosa así, ¿sí? Que es bastante. Pero para ver qué necesita Bitcoin para soportar esto, primero deberíamos de analizar cuál es el factor que limita a Bitcoin en la cantidad de transacciones por segundo, ¿sí? Y en general, el principal factor es el tamaño del bloque, ¿sí? Bitcoin tiene un tamaño máximo en bytes, en megabytes del bloque, ¿sí? Y básicamente, cuando un bloque no puede superar ese tamaño, es decir, todas las transacciones que van adentro de un bloque, su tamaño en bytes sumado no puede superar un tamaño fijo que existe a nivel de consenso en la red del bloque. Hay otra, por ejemplo, en RSK el tamaño, el límite de bloque, de la cantidad de transacciones de bloque, no es el tamaño en bytes, es la cantidad de fees que se pagan en cada transacción. No importa si ocupa 1 mega o 10, lo que importa son la cantidad de fees que van en cada una de los bloques. No puede superar un fee a nivel de bloque entero. Todos los fees sumados en las transacciones no puede sumar un fee de bloque, ¿sí? No puede superar un fee, un gas limit que se llama, que es el límite del bloque, ¿sí? Entonces, básicamente en Bitcoin, nosotros, como sabemos, tenemos dos actores, uno son los minadores y otros son los full nodes. En el caso de los minadores, que son los que crean los bloques, ellos cuando van a crear un bloque se les puede permitir crear bloques con cualquier cantidad de transacciones, incluso sin transacciones, pero el bloque no puede superar un tamaño, ¿sí? Entonces, ¿qué tamaño debería tener el bloque de Bitcoin para soportar las 25.000 transacciones por segundo? ¿Sí? Entonces, podemos hacer una matemática media simple. Nosotros podemos decir más o menos el tamaño promedio de una transacción en Bitcoin, esto puede variar si se usa Segwit, si no se usa Segwit, etcétera, es de 300 bytes, ¿sí? Entonces, ¿cuánto ocupan 25.000 transacciones en bytes? Ocupan algo así como 7 megas. Es decir, que si nosotros queremos soportar las 25.000 transacciones por segundo, generaríamos unos 7 megas por segundo de transacciones, ¿sí? Si nosotros sabemos que más o menos queremos generar bloques cada 10 minutos, más o menos diríamos que un bloque debería ocupar unos 4 gigas de data cuando se colma de transacciones, ¿sí? Es decir, con una red súper saturada, con 25.000 transacciones por segundo, no sé, en Black Friday, nuestro bloque podría llegar a ocupar más de 4 gigas. Esto quiere decir que deberíamos de bajar 4 gigas de data
cada 10 minutos, que es bastante. Y esto daría un incremento en la base de datos de unos 18 teras mensuales, ¿sí? Como ustedes saben, probablemente hay dos participantes en una red de Bitcoin. Uno son los minadores, que para ser minador en general uno tiene que invertir bastante dinero en hardware, electricidad, refrigeración, etcétera, porque como tiene incentivos, que básicamente el minero se lleva, si valida el bloque, las Bitcoin nuevas y los fees, está bien invierta dinero, porque va a tener un retorno, ¿sí? De inversión. Pero los otros participantes, que son igual o más importantes, son los full nodes. Los full nodes básicamente tienen una copia completa de la base de datos de la blockchain. Cada vez que salen nuevos bloques, que se generan nuevos bloques, validan de que ellos mismos, de que esos bloques cumplan con todas las reglas de consenso, ¿sí? Que cumplan con todas las reglas de la red y permiten a los usuarios interactuar con la red, hacer consultas, crear nuevas transacciones, etcétera, etcétera. Son muy importantes, ¿sí? Pero no hay ningún incentivo para correr un nodo, un full node, ¿sí? Entonces, hay como una premisa que es que uno debería de poder correr un full node con cualquier máquina que tenga de tu época, o sea, con cualquier máquina que puedas comprar, que puedas tener en cualquier casa, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, en casa tengo un full node de Bitcoin y en la oficina tengo otro. En realidad no necesito mantenerlo mucho a nivel de hardware, simplemente me consume internet, ¿sí? Pero si yo tuviese un incremento de 18 teras de base de datos por mes, seguramente tenga que invertir mucho dinero en disco por lo menos. Y eso seguramente yo no lo quiero hacer y me deje afuera y empiece a eliminar lo que es la descentralización de los fondos. Entonces, no sería una buena solución hacer esto. Obviamente, el por qué se limita por eso, hay millones de razones, ¿no? O sea, para aumentar ciertos temas de seguridad, etcétera, que no viene de caso, pero la realidad es que si en el caso del laboratorio, que si quisiera mantener el Bitcoin como es, pero soportando esa cantidad de transacciones, se necesitaría algo por el estilo. Lo cual no es viable. Por lo tanto, se necesitan otras soluciones para escalar este tipo de tecnología, ¿sí? Una podría ser, en el caso de RCK, podría ser implementar commit chain, que es una nueva forma de hacerlo, pero otra es las soluciones de pago off-chain. En general, son soluciones que se llaman de segunda capa, ¿sí? Que básicamente uno tiene la blockchain como algo base y se le crea una solución sobre ella, otra capita que provee otro servicio o aumenta la calidad de cierta característica. En nuestro caso, Lumino decimos que es de tercera capa porque nosotros decimos que RCK es que Bitcoin es la primera capa, RCK es la segunda y RIF es la tercera, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de pago off-chain? ¿Sí? ¿Qué ventajas nos dan? Hay básicamente 4 características. Una puede ser o en una ventaja, dependiendo de cómo se la mire. La primera son los costos de los fees de las transacciones, ¿sí? Imaginen lo siguiente, en un ecosistema de DeFi, en un nuevo sistema financiero, seguramente haya muchas microtransacciones, ¿sí? Ustedes, tanto en Bitcoin como en RCK, si quieren hacer una transferencia de valor, por ejemplo, tienen que pagar un fee. Depende cuánto es el costo de ese fee, depende un poco de qué tan congestionada está la red, ¿sí? O sea, cuánto le tenés que pagar a los minadores para que te minen. Van a minar siempre el que pague más. Entonces, dependiendo de qué tan congestionada esté la red, es cuánto se tiene que pagar en general. Pero si yo quiero comprar un ítem, por ejemplo, en el caso de Bitcoin que llegue a un par de dólares por transacción, yo tengo que comprar un ítem de $1 y tengo que pagar lo mismo o más de fees de transacción y seguramente no lo agarre. O sea, los costos de transacción para cierto tipo de casos de uso son muy importantes. Si yo quiero transferir $1.000.000, no tengo problema en pagar $10. Pero si quiero comprar un caramelo de $1 o de 10 centavos de dólar y no quiero pagar $1 ese fee. Entonces, este tipo de soluciones hace que los costos de transacción para el pago sea bien bajo o en algunos casos sea cero, ¿sí? Entonces es muy apto para ciertos casos de uso. Lo otro son las confirmaciones, el tiempo que se requiere para una confirmación de una transacción. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, nosotros decimos que tenés que esperar desde que vos emitís la transacción hasta que realmente es irreversible,
tenés que esperar unos 20 minutos, 30 minutos, una cosa así. En el caso de RCK, un par de minutos, 5, una cosa así. En el caso de los pagos de las redes off-chain, en general son casi instantáneas, es menos de un segundo, o sea, en el orden de los milisegundos, ¿sí? Esto de vuelta para ciertos casos usos no es importante, por ejemplo, si quiero hacer una transferencia a otro país no es muy importante. Ahora, si quiero comprar algo en un kiosco, es súper importante, porque yo no quiero que el cajero me tenga que esperar mucho tiempo para esperar, para confirmar que realmente recibió el dinero o no, ¿sí? La tercera, que puede o no ser una ventaja, es la privacidad. Como vamos a ver más adelante, generar las transacciones no quedan registradas en la blockchain absolutamente todas las transacciones, sino que quedan ciertos momentos de lo que llamamos los payment channels, los canales de pago. Esto lo vamos a ver más adelante, pero por ahora créanme que todos los pagos puntuales, todas las interacciones no quedan todas registradas en la blockchain, por ende no es tan transparente en todas las operaciones que se realizan, como por ejemplo en una blockchain normal, ¿sí? Ciertas cosas que como ocurren fuera de la blockchain no se entera todo el mundo, es más punto a punto, ¿sí? Esto puede tener ventajas, la privacidad, o puede ser una desventaja. Y la última y la más importante es la cantidad de transacciones por segundo, ¿sí? Una de las características es, en Bitcoin decimos lo de que decíamos, 7 o 8 transacciones por segundo, y no importa cuántos minadores hay, no importa cuántos full nodes hay, la cantidad de transacciones por segundo siempre es la misma, no escala con el tamaño de la red. En el caso de las redes off-chain, decimos que en general la cantidad de transacciones por segundo que soporta la red escala con la cantidad de nodos y de canales que existen de pagos dentro de la red. Cuanto más grande la red, más fuerte es, más robusta es y más transacciones va a soportar, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de Lumino, ¿sí? Primero, ¿qué es? ¿Sí? Lumino es, como decíamos, la primera solución de pagos off-chain de RIF y sobre RCK. Permite crear canales de pago sobre cualquier token compatible con RC20 que esté deployado en RCK. ¿Sí? Hicimos el primer release en Mainnet en mayo del 2019 y del Light Client en diciembre del 2019. Un poco del Light Client al final de esta presentación. Y hay otras plataformas que son similares, que una es Lightning Network, que es la más grande, que es la solución de pagos off-chain para Bitcoin, y la otra es Raiden, y Lumino de hecho es un fork de Raiden, que le hemos agregado algunas cosas, pero básicamente es el mismo protocolo, ¿sí? Que Raiden es para Ethereum, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se compara Lumino con Lightning, que es la más grande y la más difundida y la más madura, si se quiere? Primero, ambas son redes de pago off-chain. Lumino soporta cualquier token RC20 que esté deployado sobre RCK. En el caso de Lightning es solo Bitcoin, ¿ok? Nosotros tenemos en Risk Payment hay un proyecto en el cual estamos todavía trabajando en la especificación, que la idea es permitir que desde Lightning Network se puedan hacer pagos en Lumino sin salir de Lightning Network, o sea que eso permitiría a un Bitcoiner en Lightning poder pagar a través de Risk Payment con cualquier token que esté registrado en Lumino sin salir de Lightning Network. Eso sí va a estar muy bueno. Después, el invoicing system son compatibles. Básicamente, Lightning definió un estándar de invoicing que básicamente es para pedir un pago hacia otro nodo, otro partner, otra persona, lo que sea. Y nosotros usamos la misma especificación, nos basamos en esa. Básicamente, vos podés generar un invoice que le diga a otra persona, ok, vos me tenés que, por ejemplo, si yo emito un servicio, le digo, bueno, págame este invoice y le digo, me tenés que pagar a mí, te genera tu address, tu nodo en Lumino, qué token te querés que te pague, qué monto, cuándo expira ese invoice en el caso de que expire, ¿sí? Y cuando vos lo pagás, te manda un recibo, y entonces como una prueba de que lo pagaste ese invoice en particular, ¿sí? Obviamente Lumino está integrado con toda la RIF de Suite, como por ejemplo RNS, ahora estamos integrando con Communications, etc. Y luego, la última que es bastante importante es que en Lumino se pueden implementar reglas de negocio un poco más complejas que en Lightning. ¿Por qué? Lightning obviamente está basado
utiliza por abajo Bitcoin para frisar los fondos, hay un contrato de Bitcoin, pero Bitcoin, si bien soporta, como decíamos hoy, la realización de contratos, el lenguaje que soporta Bitcoin, que se llama script, no es Turing Complete. Un lenguaje Turing Complete es un lenguaje que en teoría puede implementar cualquier algoritmo que se quiera, y para eso tiene que cumplir con ciertas características, como tener condicionales, tipo, si pasa esto, hacer esto, si no hacer esto, o tener bucles, por ejemplo, que es mientras tal cosa ocurra, o mientras tal variable tenga tal valor, a ejecutar este pedazo de código, este bloque de código. ¿Sí? En el caso de Bitcoin no existen los bucles. Y hay una razón de ser de que no existen los bucles, que no viene en el caso, que quiera que la pregunte y lo charlamos, pero créanme que no soporta bucles. Y eso lo hace que no sea Turing Complete. En el caso de RSK soporta un lenguaje Turing Complete, por lo cual las reglas de negocio que se pueden implementar en los contratos que soporta Illumino son un poco más complejas de lo que se pueden implementar en Bitcoin. ¿Sí? La arquitectura muy a alto nivel, o cómo están armados los nodos en Lumino, es así. Básicamente es un nodo de Python que tiene que estar corriendo continuamente, expone una API, que es una API REST, que permite manejar el nodo, ¿sí? Y cuando uno levanta el nodo debe proveer un account y debe desbloquearla, y el nodo maneja tu clave privada, ¿sí? Es decir, que él firma con tu clave privada todos los mensajes del protocolo. Bueno. Y cada participante va a tener que levantar un nodo de Lumino, ¿sí? Cada participante que quiera participar activamente en la red. Y luego están lo que se llaman los payment channels, ¿sí? Los canales de pago, que tienen una característica. Los canales siempre son entre dos nodos, ¿sí? Siempre son uno a uno, no puede haber un canal de uno solo o un canal de más de dos, no, siempre es uno a uno y siempre es sobre un token en particular. No puede haber un canal donde se operen sobre más de un token, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, las líneas rojas serían un token A, llamémoslo, y las naranjas serían el token B, ¿sí? Y está también lo que se llaman los pagos mediados o los pagos, los routing payments, los pagos ruteados, ¿sí? Que es lo siguiente. Imagínense en el nodo que está acá, el de la izquierda, quiere pagar en el rojo, que es el token a este nodo que está acá abajo, ¿sí? Él no tiene un canal abierto en ese token directo con ese nodo, ¿sí? Entonces él tiene dos formas de realizar un pago. Una es abrir un canal con él. El abrir un canal le va a insumir un costo on-chain, vamos a ver después cómo es el flujo, pero por ahora créanme, para ustedes abrir un canal tienen que hacer ciertas invocaciones a unos smart contracts y le va a insumir un costo on-chain. Y además van a tener que esperar ciertas cantidades de bloques a que se confirmen, o sea que van a tener que esperar 10, 15 minutos por lo menos para que se abra ese canal, ¿sí? Y eso en general lo haces si vas a querer transaccionar mucho con ese nodo, pero si es un pago puntual, seguramente no quieras abrir un canal, ¿sí? Por todo el tema de la espera, el costo, etc. Pero tu otra chance es pagar a través del nodo que está acá arriba, ¿sí? Básicamente es un pago mediado en donde este nodo le paga a este y este le termina pagando a este otro, ¿sí? Eso es un pago ruteado o un pago mediado, ¿sí? Actualmente este no cobra ningún fee, pero ya estamos trabajando para que el nodo este pueda especificar qué fees quiere cobrar para rutear pagos, ¿sí? Y básicamente tener un incentivo para tener canales con fondos para poder rutear los pagos, ¿sí? Pero ¿cómo funciona esto? Entonces ahora vamos a hablar un poco del protocolo, el intercambio de mensajes que existen entre los distintos participantes, ¿sí? Por un lado tenemos ahí algo que representa la blockchain de RSK. Tenemos en verde lo que sería los contratos de Lumino. Acá lo pongo como uno solo, pero en realidad son unos 4 o 5 contratos. Si quiera discutir sobre los contratos lo podemos ver al final. Pero por ahora, para simplificar, lo puse como si fuese uno, ¿sí? Después tenemos dos accounts, Partner 1 y Partner 2,
que tienen on-chain dos tokens dos tokens cada uno. El partner 1 tiene 7 Rift tokens y 10 My tokens, y el partner 2 tiene 3 Rift tokens y 5 My tokens. ¿Sí? Acá nada raro. Imagínense que el partner 1 y el partner 2 se levantan sus propios nodos de Lumino, bajan el código de GitHub, levantan el nodo de Python y levantan los nodos de Lumino. Hasta acá, ambos tienen un nodo corriendo, pero no pueden hacer ningún pago porque no tienen un canal entre ellos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a mostrar, esto sería como, vamos a mostrar todos los mensajes, el timeline de mensajes que ocurren entre ellos. Imagínense que el partner 1 quiere hacer un pago al partner 2. Lo primero que tiene que hacer es crear un canal. Para eso va a tener que hacer una invocación on-chain. ¿Sí? Esto es público, esto se va a enterar todo el mundo. Va a decir, ok, va a invocar a los contratos de Lumino y va a decir, yo quiero crear un canal de tal token con tal nodo. ¿Sí? En este caso va a decir, yo quiero crear un canal en el token MyToken, ¿sí? Con el partner 2. Y básicamente se va a crear esta estructura que va a decir, el canal va a tener un ID, va a tener qué token es el que está asociado a ese canal y va a tener los dos participantes dentro del canal. Cada uno con su balance de tokens dentro de ese canal. ¿Sí? Actualmente, como ninguno hizo un depósito, es 0. Ese canal también se crea acá en la línea azul, está entre los nodos. Cada uno de su lado tiene un balance de 0. ¿Sí? O sea, el canal es entre dos partners, entre dos nodos, y cada uno tiene un balance de tokens de su lado. ¿Sí? Lo siguiente que tiene que hacer es hacer un depósito de tokens. ¿Sí? Esto también es una operación on-chain. En este caso, el partner 1 dice, ok, yo voy a depositar 10 tokens. ¿Ah? Básicamente se le reducen su balance de acá, se pasan hacia el contrato y se le adjudican del lado de su canal. ¿Sí? El partner 2 puede hacer lo mismo, pero él va a depositar 3 tokens. Tenía 5, se lo reduce a 2, se pasan 3 acá y 3 acá. Con eso ya queda un canal activo para poder realizar pagos entre ellos. ¿Sí? Entonces, imagínense que el partner 1 dice, ok, yo quiero hacerle un pago al partner 2 de 7 tokens. ¿Ok? Lo que va a hacer es crear lo que se llama un locked transfer. Un locked transfer es un tipo de pago específico que puede terminar de dos formas distintas. Una tiene un timeout asociado al número de bloques, y quiere decir que si nadie reclama ese pago, después de ese tiempo no puede ser cobrado. ¿Sí? O sea, los tokens vuelven al origen. ¿Sí? Y lo otro tiene algo que se llama una preimage, que no es más que un hash. ¿Cómo se genera esto? Es el partner 1, antes de generar el locked transfer, calcula un número randómico grande, ¿sí? Y a eso le hace un hash, ¿ok? Para los que calculo que todos saben, pero para el que no sepa, el hash es un algoritmo criptográfico que es como una huella dactilar de nosotros, o sea, que nos identifica únicamente a nosotros, es nuestra huella dactilar. Bueno, un hash es como una huella dactilar de un dato, ¿sí? Básicamente es una función que recibe un dato de entrada y emite una salida, y tiene ciertas características. Una es que siempre el mismo dato de entrada da siempre el mismo hash de salida. El segundo es que si vos cambiás, lo mínimo que cambies en la entrada genera una salida completamente distinta. La tercera es que no hay colisiones, que quiere decir que dos inputs distintos nunca pueden dar el mismo hash de salida. ¿Sí? Y lo cuarto es que no son bidireccionales, es decir, que si vos conocés el hash de salida, es prácticamente imposible obtener la entrada. Para los que no lo entienden o nunca vieron uno, acá tengo un ejemplo, ustedes ponen hola, por ejemplo, le ponen punto, este es el hash de salida, que termina en EF217, si yo saco el punto y pongo una coma, es algo debería ser completamente distinto, y justo da parecido el final, pero a ver, si yo pongo i, es completamente distinto, y la gracia es que a partir de esto nunca se puede obtener la entrada, ¿sí? Entonces, lo que termina haciendo el partner 1 es, calcula un número randómico, le calcula el hash, con eso crea el locked transfer. Y ese locked transfer puede terminar de dos formas. Uno es con el timeout, que comentaba recién, y la otra es que el que lo quiera cobrar tiene que dar el secreto, o sea, el número randómico ese que tiene el partner 1,
que genera el hash que tiene asociado. Si alguien sabe el dato que generó ese hash, se puede llevar los tokens, el pago, ¿sí? Entonces, él genera el locket transfer, se lo envía al partner 2. El partner 2 lo recibe y dice, ok, yo recibí tu pago, tu intención de pago todavía no es un pago, pero necesito que me des el secreto, porque si no, no lo voy a poder cobrar, ¿sí? Entonces le hace un secret request. En el medio hay un montón de mensajes de ACK que yo eliminé por simplicidad. Pero básicamente el partner 2 le dice, ok, ya recibí tu locket transfer, ahora necesito que me des el secreto. Y el partner 1 hasta ahora, ven, no cambió nada, ni on-chain, ni off-chain, no cambió nada. El partner 1 le envía el secreto, ¿sí? Acá, cuando el partner 2 recibe el secreto, si el partner 1 no envía más nada, él puede ir y ya cobrar ese pago, ¿sí? Pero si el partner 1 no se cae o no juega sucio, etcétera, debería de mandar otra cosa que se llama un balance proof, ¿sí? Una prueba de balance. La prueba de balance es el equivalente en el mundo real a un cheque firmado. Básicamente es algo firmado por el partner 1 que le dice al partner 2 que él le pagó 7 tokens, ¿sí? Y el partner 2 empieza a guardar la prueba de balance. Y esto puede pasar a la inversa, ¿no? Partner 2 puede hacer pagos hacia partner 1, va a generar un locket transfer, se lo va a mandar al partner 1, lo mismo, y los dos van a empezar a guardar todas las pruebas de balance que cada uno recibió del otro, ¿sí? Y en algún punto, uno de los dos, cualquiera de los dos, no necesariamente tiene que ser el que abrió el canal, cualquiera de los dos, dice, ok, yo quiero cerrar este canal porque quiero recuperar mis tokens, ¿sí? Y en cualquier momento lo puede hacer. Para eso tiene que hacer una invocación on-chain. Algo que me olvidé de comentar, perdón. Ustedes ven, antes del balance proof, acá seguía 10.3, 10.3. Después del balance proof, obviamente on-chain sigue 10.3, porque esto no es que ocurrió todo off-chain, no se comunicó nada, no se hizo nada en la blockchain, pero a nivel de Lumino, a nivel de los nodos off-chain, ya el balance cambió. Pasó de 10.3 a 3.10. ¿Sí? Bueno, y cuando uno de los dos quiere cerrar, hace una invocación on-chain de un close channel. Ahí básicamente ambos nodos van a tener que presentar las pruebas de balance, ¿sí? Y ahí lo que hace el smart contract es, con los depósitos iniciales y las pruebas de balance, básicamente decide a quién transferir qué cosa, ¿sí? Básicamente lo que termina siendo, en realidad hay un periodo en el medio que yo eliminé por simplicidad, que se llama un periodo de settlement, que es un periodo en el cual cualquiera de los nodos puede como hacer una disputa de lo que presenta el otro, ¿sí? O sea, puede pasar de que venga uno y presente una prueba de balance vieja, etcétera. Entonces, hay un periodo que es de 500 bloques, que se llama de settlement, que es en donde hay el smart ocurre entre que se inicia el cerrado del canal y que realmente se envían los tokens, o sea, que se cierra el canal. Entre eso, ese periodo son 500 bloques y es donde puede haber disputas entre ellos, ¿sí? O sea, el smart contract no toma decisiones hasta que no ocurre, no pasan los 500 bloques. Pero cuando pasan, se cierran los canales, se elimina la estructura en el smart contract y se reflejan los balances nuevos en on-chain, ¿sí? Este antes tenía 10, como hizo un pago de 7, quedó en 3, este antes tenía 5, como recibió un pago de 7, quedó en 12. Y todo esto ocurre off-chain, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todo eso uno puede tener el canal abierto por cualquier cantidad de tiempo, años, lo que vos quieras, y ese proceso se puede repetir la cantidad de veces que ustedes quieran, ¿sí? Pero nada de esto queda registrado en la blockchain, ¿sí? Eso es muy simplificado cómo es el protocolo de Lumino y cómo interactúan los mensajes entre lo que es off-chain, on-chain y entre los nodos, ¿sí? En realidad en el medio hay, como les comentaba, varios mensajes más, es en total unos 15 mensajes, pero hay muchos que son más de ACK y de procesé, no procesé, etc. ¿Sí? Y por último, comentarles un poco lo que es el Light Client. Volviendo al diagrama que vimos hoy de los full nodes, esto dejaba afuera a un montón de clientes, como ser aplicaciones móviles, wallets, dApps, etcétera, ¿sí? Por dos razones. Primero, porque seguramente no van a poder correr un nodo de Python en un celular, ¿sí? En realidad, tres razones. Una, no pueden correrlo porque seguramente no lo permite el sistema operativo.
La segunda es, aunque lo puedas correr, seguramente no lo puedas tener corriendo todo el día, toda la noche. Y la tercera es que no querés que alguien te maneje tu clave privada, ¿sí? No querés dársela a un tercero, ¿sí? Para eso, creamos los claims. Lo primero que tuvimos que hacer fue crear algo que llamamos un hub, que es básicamente un nodo, pero que es keyless, o sea, tiene claves. Sabe manejar todo el protocolo, pero necesita que alguien firme por él, ¿sí? Y luego tenemos los clientes, que pueden ser las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles interactúan con los hubs para conectarse a las redes. Entonces, por ejemplo, si esta celular que está acá quiere crear un canal con este nodo que está acá, ¿sí? A través del hub. Pero la clave privada siempre queda al lado del cliente. El hub nunca puede hacer nada si no firma el cliente, ¿sí? Lo mismo con el otro. Las características principales: permite a wallets y dApps conectarse a la red de Lumino, ¿sí? Antes no se podía. Está implementado en JavaScript con soporte de React Native. Ahora estamos viendo de lanzar versiones con Swift para iOS y de Android de Java para Android, ¿sí? La clave privada se mantiene en todo momento al lado del cliente, eso es importante. Y a modo de resumen, nosotros tenemos la dApp ahí a la izquierda, tenemos el hub de Lumino a la derecha, después tenemos un SDK, que es el SDK con JavaScript, que básicamente se comunica con un long pooling con el hub y le empieza a pedir mensajes que tiene que atender, etcétera, ¿sí? Y el SDK necesita de dos componentes extra. Uno es un sign, en realidad es un handler, que básicamente es algo que es una estructura que recibe una raw transaction y la espera que se la devuelvan firmada. O sea, el SDK nunca maneja la clave privada, eso lo tiene que manejar la aplicación del usuario. Nosotros proveemos una implementación básica de un signer, que es con Web3JS, pero cualquier developer se puede implementar la de él. Básicamente recibe una raw transaction y la devuelve firmada, ¿sí? Es lo único que tiene que hacer. Y lo segundo que necesita es algo para storage, porque el SDK maneja una máquina de estados, que pasa todos los canales, tienen un estado, si está abierto, si está cerrándose, si está todavía depositándose, hay un pago, en qué momento del pago estamos, entonces, si estás en el medio de un pago, estás esperando un mensaje particular, entonces si viene un mensaje del hub con el long pooling, hay ciertas validaciones y una vez que ese mensaje pasó las validaciones, mueve la máquina de estado de un estado hacia el otro y todo eso tiene que ser persistido porque si se muere la aplicación y después vos la volvés a levantar, se tiene que reconstruir ese estado de alguna forma. Entonces, también es un handler que proveemos una implementación con local storage, pero cualquier developer es muy fácil, básicamente recibe un JSON que tiene que almacenar, lo tiene que almacenar y después le pide que te devuelva a otra función que le pide que le devuelva el JSON que se guardó. Nada más. Y ahí termina. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido, que quieran discutir. Pasado unos minutos de tiempo, pero no sé si hay alguna duda. Hola, me parece que no, acá no escribió nadie nada y en Facebook tampoco nos escribieron ninguna consulta, así que creo que quedó todo clarísimo. Si te parece, lo cerramos entonces. Vale. Bueno, muchas gracias a todos por los que asistieron. En cualquier cosa, las órdenes. Ahí está mi contacto, pueden escribir el que quiera. Así que cualquier cosa, a las órdenes. Y gracias, Fran, por organizarlo.